Tiempo de espera, capítulo número 2, la especialidad. La práctica, sistematización y reconocimiento oficial de la neurología como especialidad había nacido con la eclosión de la sanidad pública. Su aporte a la medicina en general y a la neurología y psiquiatría en particular originó la necesidad de poner en funcionamiento unidades específicas. En ese sentido, Estados Unidos de América y en particular el estado de Massachusetts tuvieron un protagonismo destacado. Como becario y médico residente estaba obligado a realizar actividades de docencia en la universidad. Fue durante ese periodo que fui propuesto por el profesor William Berger como ayudante de la cátedra Neurología Clínica. El catedrático invocó en su fundamento mi formación académica, sentido de la responsabilidad y vocación de servicio. No podía defraudarlo. Si bien nunca me había planteado la docencia como campo de acción, sentía gran alegría al compartir con los estudiantes mis conocimientos y experiencia. Esta actividad, claro está, me absorbía mucho tiempo en elaboración de guías de estudio, selección de material bibliográfico y la corrección de los trabajos prácticos que Berger me confiaba. La carga horaria destinada a la cátedra requería de clases con los estudiantes 3 veces a la semana, en horario vespertino. En ocasiones en que, movidos por intereses comunes, intercambiábamos ideas, comentábamos publicaciones médicas o discutíamos sobre temas inherentes a la materia, este tiempo se extendía hasta la medianoche. Me preguntaba cuántos de ellos se encontrarían en condiciones similares a las mías, lejos de todos los afectos, separados por cientos o miles de kilómetros, mientras buscaban la excelencia académica que les permitiera afrontar los años por venir en el campo de los avances científicos y las investigaciones médicas. El adiestramiento de recursos humanos, el servicio a la comunidad y la posibilidad de actuar como agente de cambio en la atención médica integral eran temas fundamentales en el programa de formación y residencia. Debíamos brindar servicio de atención personalizada a pacientes ambulatorios y hospitalizados, siempre bajo la supervisión continua e inmediata de los profesores, así como también poseer las bases teóricas y prácticas de la especialidad mediante el método de aprendizaje basado en problemas y evidencias. De ese entrenamiento formábamos parte tanto la universidad como el servicio asistencial que dependía de ella. Si bien para entonces tenía muy en claro que mis días futuros serían dedicados a la investigación clínica, como médico especialista en neurología, estaba no solo comprometido a conocer la clínica neurológica, sino a realizar rotaciones en unidades acreditadas en todas las facetas etiopatogénicas, de diagnóstico y terapéuticas. Era fascinante la tarea inherente al aprendizaje de los métodos científicos, la participación en la elaboración de protocolos y los aportes individuales que podíamos hacer en nuevos protocolos de estudios de investigación. No era difícil entender que la neurología tenía un largo camino por recorrer. Si bien había enfermedades cuyos tratamientos lograban resultados favorables, en muchos otros casos los enfermos se sostenían gracias a una medicación que los acompañaría durante toda la vida, con controles y ajustes farmacológicos permanentes. Algunas veces, estos tratamientos ocasionaban limitaciones físicas y en la mayoría psicológicas. Los trabajos interdisciplinarios con equipos del campo de la psicología y psiquiatría estaban siendo una realidad cada vez más frecuente. Cada noche, en la quietud de mi cuarto y con el cansancio metido en el cuerpo, repasaba mentalmente la lista de pacientes atendidos durante la jornada. Eran hombres y mujeres de todas las edades que asistían al servicio, esperanzados en mejorar su calidad de vida. En la mayoría de las ocasiones buscando alivio para sus malestares o dolencias. Sin embargo, eran cuantiosos también los pacientes que sufrían enfermedades graves o incurables. Esa era la meta que quizás, siendo aún un niño, me había propuesto de manera inconsciente.
Cuando llegaba al servicio un paciente que aún no llegaba a la edad de la adolescencia, inevitablemente recordaba mi niñez y los propios trastornos convulsivos. Cuando los tratamientos a sus enfermedades aún no estaban al alcance de la ciencia, me afectaba un intenso malestar, producto tal vez de la impotencia provocada al observar a un niño en la plenitud de la infancia, haciendo esfuerzos por completar una frase, controlar los movimientos o caminar sin ayuda. Si era un joven el que estaba obligado a que su vida transcurra en una silla de ruedas o en una cama, con la mirada perdida en el vacío y acechándolo el fantasma de la muerte, entonces se acrecentaba en mí la necesidad de estudiar los métodos más avanzados y descubrir los desconocidos en pos de una existencia más digna para todos los enfermos neurológicos. Ese mismo año, el Dr. Berger me invitó a participar de un seminario que se llevaría a cabo en New York, destinado a pacientes y familiares de enfermos de esclerosis lateral amiotrófica. Fue entonces cuando por primera vez William me preguntó por qué había elegido la especialidad de neurología y más precisamente la investigación clínica. Me sorprendí contándole que en principio pensé en la pediatría, pero que una noche ya en Buenos Aires y a punto de comenzar la carrera en medicina, se hicieron presentes síntomas sufridos en la infancia: excesivo cansancio, falta de fuerza en los miembros inferiores, temblores incontrolables, mareos y hasta vértigo. Y aunque justifiqué el episodio con la posibilidad de un estrés como consecuencia del estudio, la angustia del desarraigo o estados netamente emocionales, el recuerdo de la enfermedad que había dominado mis primeros años hasta casi los 15 fueron claves a la hora de definir mi futuro profesional. Berger hizo un largo silencio y no me animé a continuar. Más tarde me confió que su elección se debía a razones similares. Su padre había fallecido como consecuencia de una enfermedad feroz. Observar esa forma tan indigna de vivir sus últimos años lo enfrentaron a la realidad humana y su vulnerabilidad. Sintió así la necesidad de comprometerse con la vida desde el lugar de la salud física. Poco después de esa conversación que en algún punto nos unía, recordé un artículo que había leído muchos años atrás, referido a los inicios de la neurología como especialidad, y hablaba de la mentalidad anatomoclínica. El informe sostenía que la labor del neurólogo es estudiar con minuciosidad la historia mórbida y la semiología a través de la exploración física para que en base a la información obtenida poder llegar a un diagnóstico medianamente acertado. Para entonces, el cerebro y los nervios periféricos mantenían un misterio intangible a los que se podía acceder solo a través de signos indirectos. Así cobró significativa importancia el electroencefalograma, estudio que se convirtió en un arma al servicio del neurólogo clínico y que aún hoy mantiene vigencia. Coincidimos en una inquietud: ¿cómo si era posible registrar el funcionamiento de las neuronas como generadoras de impulsos eléctricos e inclusive trasladarlo a un papel o a un programa informático que permitiera analizarlas, compararlas y sacar conclusiones acerca de la función cerebral normal o patológica? Aún estábamos tan lejos de resolver enfermedades que se cobraban día a día innumerables víctimas. ¿Cómo es posible?, le pregunté, que con adelantos tecnológicos y científicos tan significativos como el de la técnica Doppler, las tomografías o marcadores radioactivos, los interrogantes sean cada día más. Se sonrió antes de responderme. Sí, nos han permitido indagar sobre la actividad eléctrica del cerebro, su vascularización y perfusión sanguínea intercerebral, pero no olvides que los conocimientos derivados de la electroencefalografía, de la radiología y de la medicina nuclear son formas de acercarse a la misma realidad, por lo tanto se constituyen en técnicas complementarias entre sí.
Hice un largo silencio y concluyó diciéndome: nos esperaba un largo y excitante camino por recorrer. Durante mi última etapa como residente, conocí al doctor Adolfo Van Haster, con quien me uniría por siempre una profunda amistad. Adolfo era hijo y nieto de médicos. Esta circunstancia, reconocía él mismo, casi no le había permitido pensar en otra ocupación que no fuera la medicina. Recordaba cuando, siendo muy joven y debido a sus gustos por el diseño y su sensibilidad estética, fantaseaba con la posibilidad de ser arquitecto. Hasta en algún periodo de su juventud, esto se había convertido en un dilema que no se atrevió a compartir con nadie. Nacido en el seno de una familia abocada a la investigación, creció con la certeza de que el único camino para dejar atrás un sinnúmero de enfermedades cuyo tratamiento no obtenía aún respuesta favorable era el compromiso personal, y este significaba priorizar el estudio y los ensayos por sobre todos los temas. Se lo habían transmitido sus padres, que no dudaron en delegar en terceros el cuidado de sus propios hijos, en pos de dedicar sus vidas a temas médicos y enfermedades cada vez más complejas. Cuando resignó su vocación artística y decidió estudiar medicina, lo hizo prometiéndose que su paso por esta ciencia no sería en vano. Su nombre debería ser un ícono en el descubrimiento de soluciones a enfermedades neuropsiquiátricas, porque ese era el campo de la medicina que estaba dispuesto a superar. Pronto descubrió que llevaba en la sangre el mismo fervor que había hecho de sus ascendientes profesionales reconocidos. Adolfo había cursado la carrera en Estados Unidos, pero poco después de recibido e influenciado por la diversidad de capacitaciones que se ofrecían en diversas partes del mundo, se radicó durante 5 años en Europa. Desde allí era más fácil acceder a posgrados, capacitaciones, convenciones y seminarios. Lo acercaban al propósito de dilucidar miles de interrogantes que surgían a medida que los pueblos y las comunidades asistían a la posibilidad de ser tratados de sus males en centros asistenciales. Estas circunstancias, sumadas a sus propias aptitudes y dedicación, lo ubicaron, al regresar a su país, entre los investigadores médicos más prominentes de América. A veces, en sus breves momentos de ocio, disfrutaba imaginando modernas estructuras edilicias, pero se sonreía al comprobar que éstas eran siempre hospitales, centros asistenciales, laboratorios e inclusive universidades. Para entonces ya no concebía sus tiempos transcurriendo en otros espacios que no estuvieran ligados a la salud o a las personas que necesitaban recuperarla. El deseo de construir una familia lo sorprendió cerca de los 40 años de edad. Fue cuando conoció a la madre de sus 4 hijos. Bárbara, recién recibida de médica radióloga, lo había interceptado para hacerle una consulta en los pasillos de una clínica privada a la que Adolfo asistió con motivo de su inauguración. Y desde entonces sus caminos quedaron fuertemente ligados. Si bien él le había prometido en el último embarazo que restringiría su actividad al ámbito del servicio y la docencia para dedicarle a los hijos solo un poco más del tiempo que recordaba haber disfrutado de sus padres, aún no sabía que una enfermedad sin precedentes en la historia lo conduciría a dedicar sin descanso toda su pasión en la búsqueda de mecanismos que la combatieran. Cuando obtuve el título de médico neurólogo, Adolfo me convocó para trabajar a su lado.